Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Para todos los que se están preparando para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería, hoy les traigo el solucionario de la cuarta práctica calificada del CEPREUNI, donde han venido los temas de ondas y fluidos. Las preguntas ya están en la descripción del vídeo para que lo descargues primero, los resuelvas, pongas a prueba tu conocimiento y al final lo que no te sale o si te salió veas recién la solución y puedas comparar los métodos respectivos. La primera pregunta nos dice que tenemos una onda, vamos leyendo una onda armónica. Cuando habla de una onda armónica quiere decir que es una función seno o coseno, así que por ahí ya creo que va bien la primera expresión. Me dicen que la onda viaja en la orientación de menos i, eso quiere decir que se mueve en la dirección negativa del eje de las x, se mueve con una rapidez de 340 metros por segundo, su amplitud de 0,1 metro y dice que la frecuencia es 550 Hz. La primera proposición es demostrar si esta expresión es correcta. Hoy en día un tipo de pregunta bastante común es hallar la ecuación de la onda a partir de los datos. Así que eso se hace tipo rompecabezas. Voy uniendo las fichas tratando de formar el rompecabezas. La forma general, acuérdate que es esta, la ecuación de una onda armónica tiene que tener esta forma y debe estar así constituida. Aquí primero va la amplitud, K es número de onda, 2pi entre lambda, omega es frecuencia angular, 2pi por frecuencia, más o menos, más cuando se mueve a la izquierda o en la dirección negativa del eje y menos cuando se mueve en la dirección positiva. Vamos a revisar si tenemos todos los datos. A ver, la amplitud la tenemos por acá, 0,01, así que ahí creo que no tenemos mayor dificultad. El omega lo podemos calcular, acuérdate que omega se calcula así, 2pi por frecuencia. Como la frecuencia es 550 multiplicado por 2, entonces esto nos daría 1100 pi, así sería. 550 por 2, 1100 pi radianes por segundo. No te olvides que esto queda en radianes por segundo. Para hallar el K podemos hacerlo de esta manera. Puedes hacer el K de repente hallando primero, como tienes frecuencia y rapidez, puedes hallar longitud de onda y después con la longitud de onda hallar el K. Pero vamos a aprovechar este ejercicio de hacerlo de esta manera. Recordar que la rapidez de propagación es omega sobre K siempre en la ecuación. Eso ha venido muchas veces en exámenes de la uni. Y de ahí podemos despejar el K entonces. A ver, vamos a ponerlo por aquí. El K sería el omega, que es 1100 pi dividido entre la rapidez de propagación, que es 340. Operando esto, simplificando y sacando la mitad, acá sería 55 entre 17 pi el valor de K. Creo que con esa información ya es suficiente para verificar si esa expresión es válida. 0,01 es la amplitud, esto es correcto. ¿Cómo se orienta en la dirección negativa del eje Y? Este signo más también es correcto. El omega, 1100 pi, también es correcto. Y el K, que es el coeficiente de X, fíjate, sería 55 pi entre 17. Eso también es correcto. Así que la respuesta a la primera proposición es verdadera. La segunda proposición trae algo muy interesante que varias veces me lo han preguntado en los exámenes, o mejor dicho en las clases, sobre el desfasaje. ¿Cómo se origina esto del desfasaje? Para poderlo entender, bueno, la pregunta es si tenemos, dice, dos puntos, la distancia entre dos puntos consecutivos que tienen un desfasaje, vamos a representarlo así, un desfasaje de 60 grados, nos dicen que si ese es el desfasaje, entonces nos dicen verificar si la distancia es efectivamente 0,103 metros. Eso será verdad. ¿Qué cosa es, para empezar, el desfasaje? Que es una pregunta que varias veces me la hacen en clase. Creo que le dan a veces hasta más importancia de la que realmente tiene, porque es un concepto, como veremos en este momento, sencillo. Vamos a hacer primero la aclaración de qué es la famosa fase,
cómo surge el desfasaje y después cómo se hace para encontrar esta relación. Lo primero que aquí vamos a hacer es copiar esta ecuación. Y va a ser igual a seno de... Y vamos a hacer algo. Todo lo que está dentro del paréntesis va a tener que convertirse en un valor angular. Cuando tú reemplazas K por un valor de X, acuérdate que X es una coordenada, es una abscisa, T es el instante de tiempo. Cuando esto se reemplaza, todo esto se convierte en un valor angular que lo voy a simbolizar con teta. Lo primero que quiero que recuerdes o que sepas, no sé si lo sabes, este ángulo teta, esto es un ángulo, eso es lo como comúnmente lo recordamos. Tú has visto en trigonometría cuando uno saca el seno de 30 grados, seno de 60 grados, seno de pi medios, esto es un ángulo. Pero resulta que en trigonometría también le llaman de esta manera, también acuérdate que le llaman el argumento, y aquí viene lo bueno, acá viene lo curioso. En física, a este mismo angulito también le llaman fase, le llaman la fase. Resulta que conforme la fase va cambiando, obviamente el valor de Y va a cambiar. Si tú agarras dos puntos que tienen fases diferentes, o sea, son valores diferentes, entre los dos hay una diferencia y a esa diferencia se le llama el desfasaje. Para relacionar el desfasaje con la distancia, voy a hacer una pequeña gráfica por acá. Vamos a imaginarnos que tenemos una onda armónica, vamos a imaginarnos así. Vamos a imaginarnos que tenemos aquí en el eje de las Y acá vamos a poner el argumento o fase. Aquí voy a graficar todo lo que sale ya de reemplazar en cada instante y en cada posición para los diferentes instantes y diferentes posiciones. Y la ecuación te va a quedar, mira, de esta manera. ¿Cómo sería esta gráfica? Esta es una función seno que debe tener más o menos esta forma. A ver, déjame un ratito graficar por acá. Vamos a graficar por acá. Vamos a hacerlo así, a ver. Esta gráfica debe tener así, mira, más o menos esta forma. Ahí está. Quiero que tú recuerdes que este ángulo, argumento o fase, conforme va cambiando, va a ir ocupando los diferentes puntos de esa función sinusoidal. Cuando es 0 grados, obviamente ahí comienza la función. Cuando este ángulo es pi, está en esta posición de la función. Obviamente cuando es pi medios está acá arriba, ¿no? Ahí ya no lo voy a poner para no llenar de tantos puntitos. Acá sería 3 medios de pi y aquí sería 2 pi cuando está listo para iniciar un seno o continuar pues no con el siguiente periodo de la función. Ahora quiero que te des cuenta que como esta gráfica, esta función seno corresponde en realidad a la propagación de una onda, cuando la fase llega a ser pi, esto justamente es lambda medios, es la mitad de una longitud de onda. Y cuando es 2pi, entonces aquí justamente hay una longitud de onda de recorrido. Podemos darnos cuenta que cuando es pi medios sería lambda cuarto, cuando es pi lambda medios, cuando es 2pi sería lambda. Y entonces podemos llegar a esta conclusión, mira. Cuando tú tienes dos puntos, por ejemplo, puede ser este punto y este punto, estos dos puntos, mira. Para que estos dos puntos hayan avanzado o se presenten en la función, para poder encontrarme con estos puntos en la función, para el primero la fase vale 0 y para el segundo vale 2pi. Entonces yo puedo decir que cuando hay una diferencia de fase de 2pi radianes entre dos puntos de la onda, eso corresponde a un lambda. Si yo tuviera un desfasaje cualquiera, la pregunta es ¿cuánto sería la distancia que separe esos dos puntos? Porque estos dos sería lambda, si agarro pi sería lambda medio. Puedo también agarrar una diferencia de 30 grados, 60 grados, de cualquier diferencia de fases. Entonces de aquí yo puedo despejar que la distancia sería, multiplicando sería el desfasaje entre 2pi
todo esto multiplicado por lambda. Obviamente, esto si quieres lo pones en radianes, o si quieres lo pones todo en grados hexagesimales también. De repente te dan acá 60 grados, acá puedes poner 360. Y si no pones de repente pi tercios y abajo pones 2pi. Con esa formulita voy a hallar la distancia, lo voy a hacer de esta manera. El desfasaje me dicen que es 60 grados, voy a verificar que esa es la distancia, me faltaría lambda, y ese lambda yo creo que lo podemos sacar de aquí, mira. Este K me voy a acordar que es 2pi sobre lambda. Entonces, despejando de aquí, lambda, ¿cuánto sería? A ver, pi se va, lambda pasa a multiplicar, y esto sería 34 entre 55 de metro. Con ese dato voy a calcular la distancia. La distancia sería el desfasaje que quiero que sea 60 grados. Como el de arriba es 60, entonces 2pi no lo pongo en radianes, sino en grados hexagesimales también para que se cancele. Ahí está. Y lambda sería 34 entre 55 de metro. Y puedes ahí multiplicar con tu calculadora. Yo lo voy a hacer aquí para verificar que eso es cierto. Sería entonces 34 entre 55 y todo eso dividido entre 6. La respuesta efectivamente sale 0,103. Por lo tanto, esta respuesta es verdadera. Así es como se calcula el desfasaje. El desfasaje simplemente es cuánto es la diferencia, la resta entre dos valores angulares que justamente han dado lugar a dos puntos de la onda respectiva. Cuando la fase va variando en 360 grados, la distancia que hay entre esos dos puntos va a ser justamente equivalente a un lambda. Y a partir de esa relación, mira, se puede hallar la distancia para cualquier desfasaje. En la tercera pregunta, me dicen que vamos a suponer que X es constante. Vamos a suponer que en esta expresión voy a poner de nuevo la ecuación por aquí. Y sería igual a 0,01 seno de 55pi entre 17x más 1100pi dt. Me dice el ejercicio que vamos a asumir que x es constante, x no va a cambiar, esto va a tener un valor y va a ser siempre el mismo. Y me preguntan cuál es la diferencia de fase. O sea, cuando otra vez hablamos de diferencia de fase, cuando hablamos de un desfasaje, una diferencia de fase, hablamos del cambio que este ángulo experimenta. No te olvides que este ángulo es la fase. Cuando la onda se va propagando, cada punto va a tener un valor correspondiente de ángulo, de fase. Por eso cada pareja de puntos va a tener, como cada uno tiene su fase, tiene una diferencia de fase o desfasaje. Entonces, si X es constante, el único cambio que este ángulo va a experimentar se debe a este factor 1100pi por el t. Dice la pregunta, ¿cuánto es la diferencia de fase cuando este tiempo vale 0,001 segundo? Bueno, si aquí el valor de t es 0,001 segundo, multiplica eso por 1100 y entonces este angulito que ves aquí, todo esto de aquí, el cambio de fase que va a experimentar no va a ser por X porque esto es constante, va a ser solamente por esta expresión. Esto entre 1000 sería 1,1 pi, 1,1 pi, y justamente eso es lo que me piden verificar, así que la respuesta aquí es verdadero. La respuesta sería entonces verdadero, verdadero, verdadero. Pregunta número 2. Nos hablan de una cuerda donde dice que hay un diapasón, ¿no? Diapasón es esa especie de herradura que vibra. Para generar cuerdas transversales en una onda, dice que tenemos frecuencia de 440 Hz, tenemos amplitud de 0,5 milímetros, hay que tener cuidado con las unidades, densidad lineal 0,01 kilogramo metro,
sometido a una tensión de 1000 newton y me piden calcular la potencia transmitida o entregada por el diapasón. Recuerda siempre que la fuente es la que emite la energía, es la que transmite, a partir de ahí se transmite la energía, y si va con un cierto ritmo, pues ahí hay una potencia que está entregando la fuente. Para calcular la potencia debemos recordar esta formulita que no es ajena a los exámenes de la uni, ya ha venido varias veces, ya va viniendo esta formulita de la potencia. Esto es un medio de mu multiplicado por la rapidez de propagación por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Esa creo que es la forma más fácil de recordar, es la que está en el vídeo de ondas mecánicas y con esto vamos a reemplazar. Como es obvio, cada uno de estos datos no van a estar solo para reemplazar. Recuerda que ya no estamos en el colegio, así que seguramente algunos de ellos van a tener que calcularse primero. Vamos a ir reemplazando lo que tenemos y lo que no hay que buscar. Aquí ponemos entonces un medio de mu. Mu sería entonces 0,01. Vamos a ponerlo así en todo caso. La rapidez no conozco, pero acá me tengo que acordar que la rapidez es raíz cuadrada de la tensión dividido entre densidad lineal. Vamos a utilizar esta expresión para calcular la rapidez. La tensión es 1000, la densidad lineal es 0,01, todo está en unidades del sistema internacional, así que vamos a operar esto. Esto es como si fuera 1 sobre 100. Se va al numerador y al sacar raíz cuadrada te queda así. Esta sería 100 por raíz de 10. Una vez que ya tienes la rapidez, entonces la voy reemplazando por aquí. 100 multiplicado por raíz de 10. La frecuencia angular, si de repente no te acuerdas, la frecuencia angular es 2pi por f. Creo que lo vimos aquí también. Así que vamos a calcular esa frecuencia angular. Sería la frecuencia 440 por 2, sería 880 pi. Eso lo elevas al cuadrado. Y la amplitud será 0,5 por 10 a la menos 3 porque está en milímetros elevado al cuadrado. Y de toda esta operación, ahí sí sale pues efectivamente la potencia 3,02, eso sale en watts. Esa es la solución. Como ves, es un tipo de problema que solamente consiste en acordarse, ¿no? la forma de calcular la potencia para la onda tensa, la onda en cuerda tensa, y ir calculando los respectivos valores. La tercera pregunta es una de sonido. Me dicen el término sonido u ondas audibles. Aquí lo primero que voy a recordar es que se llama sonido a todas las ondas mecánicas y longitudinales. Todo eso se llama sonido. Ese sonido va a estar dividido a su vez en lo que se conoce como, vamos a ponerlo por acá, como las zonas de ondas infrasónicas. Infrasónicas o región infrasónica. Va a haber una región que se llama región audible. Esa es la región que el oído humano percibe. La región audible, o sea, la región que el oído humano percibe, está aproximadamente en promedio entre los 20 y los 20.000 Hz. Yo he hecho el experimento y, por ejemplo, yo escucho solamente hasta más o menos 16.500 Hz. No llego a los 20.000, por lo tanto, creo que no todos llegamos a los mismos, pero este es un promedio. Habrán algunos que tienen oído de perro y seguramente llegan a escuchar más. Pero la región audible es entre 20 y 20.000 Hz. Por debajo se llama región infrasónica y por arriba se llama región ultrasónica. Ultrasónica. Cuando el problema, vamos aquí a hacer una pequeña línea para recordar que esto viene así entonces. Cuando el problema te pone ahí sonido, pero lo pone entre comillas,
Cuando dice sonido entre comillas, ojo con eso, o llamado ondas audibles, se está refiriendo a las ondas que están aquí. Sonido entre comillas se refiere a lo que normalmente nosotros escuchamos, es a lo que se refiere, porque vuelvo a insistir que en física sonidos son todas las ondas. Los sonidos las ondas infrasónicas son sonido también, las ultrasónicas también se considera sonido. Y para los que tengan la duda, pueden ir al libro de Serway. En la introducción del capítulo de sonido, justamente especifica que todo se llama sonido, y el sonido, todas las ondas sonoras, están clasificadas en 3 grupos: las infrasónicas, la región audible y las ultrasónicas. En esta pregunta, sonido lo ponen entre comillas, y ese sonido a lo que se refiere es a lo que escuchamos. Entonces la pregunta es si las ondas audibles, dice, se aplican a las ondas longitudinales que pueden ser percibidas por el oído humano. La respuesta a la primera proposición es verdadero. La región audible, ondas audibles, son aquellas que percibe el oído humano entre aproximadamente 20 y 20.000 Hz. Esa es la región audible, lo que nosotros normalmente llamamos sonido, pero no te olvides que sonido o las ondas sonoras en general lo es todo. Por eso sonido está entre comillas. Luego dice, es suficiente que las ondas sonoras tengan una frecuencia entre 20 y 20.000 Hz para que puedan ser percibidas por el ojo. Y esta es una pregunta también muy interesante. En el mismo autor, Serway, y en otros autores, en otros libros también, hay una gráfica donde se especifica que la frecuencia no es el único requisito para poder percibir una onda. El otro requisito es lo que se conoce como la intensidad sonora. Lo podemos expresar en intensidad o en nivel de intensidad. Los libros, los autores prefieren poner el nivel de intensidad, lo que se llama beta. Y los valores de beta van más o menos desde los 0 dB. Este 0 dB no lo pongo aquí porque 0 dB es 10 a la menos 12. O sea, si tuvieras de repente 10 a la menos 15, que es una intensidad mucho más pequeña, tendrías un valor negativo de beta. Entonces tiene de 0 hasta aproximadamente los 120. Por encima de los 120 dB, que es en intensidad 1 watts por metro cuadrado, nuestro oído, nuestro tímpano empieza a sufrir dolor. Podemos ahí ya sufrir daños en el oído. Muy bien, estas serían las condiciones para poder percibir. O sea, necesitamos estar por encima de la intensidad sonora mínima, o si hablamos de nivel de intensidad, por encima de los 0 dB, y no debemos sobrepasar los 120 dB porque eso nos puede producir daños en el oído. Lo curioso también en esta gráfica que debes saber es que esta región, que es la que vamos a poder percibir, que está entre los 20 y los 20.000 Hz y a su vez entre 0 y 120 dB, no es una región cuadrangular, no es un cuadrilátero perfecto. Esta región, según los autores, más o menos es una región así, un poquito así, media deforme. Esta sería la región audible. Por lo tanto, esto significa que podemos estar en una frecuencia que el oído lo puede captar, pero de repente la intensidad, el nivel de intensidad es muy bajo, muy poca energía y el oído no lo percibe. Así que la región audible es una región, esto no tiene una forma definida, pero es una región que está involucrada en esta zona. Esto significa que para percibir el sonido no es suficiente estar en la frecuencia audible, sino también tener niveles de intensidad sonora o de nivel de intensidad que sean más o menos adecuados para poder percibir. Si me piden que eso es suficiente, la respuesta entonces sería falsa. Y la última pregunta, el nivel de intensidad atribuido al llamado umbral de dolor, eso es 120. Esto se dice que es el umbral. Umbral significa la parte más baja. Si vas a una entrada, a un pórtico, el umbral es la parte baja. Aquí se dice que es el umbral porque este es el sonido, digamos, más bajo que produce dolor. De aquí para arriba, los sonidos
producen dolor en el oído, así que es la intensidad o el nivel de intensidad más bajo que produce dolor en el oído sería justamente por eso, umbral de dolor. Y eso justamente le corresponde a 120, así que esta respuesta es verdadera. De ahí nos vamos a preguntas de fluidos, así que vamos a pasarnos por acá. Esta es la siguiente pregunta. Dice que tenemos un recipiente donde vamos a tener que la base, el área de ese recipiente es 120. A ver, más o menos es como si fuera así. Este es un recipiente. La base, esta área que está por aquí, tiene 150 centímetros cuadrados. Y además dice que contiene 1 litro de agua. Contiene 1 litro de agua y 2 litros de mercurio. Aquí primero hay que aplicar la teoría que lo más denso, el líquido más denso siempre se va más abajo, así que arriba debe estar el agua y abajo debe estar el mercurio. Tenemos, según dice, dato del problema, 1 litro de agua, y 1 litro de agua es, para los que no se acuerdan, 1000 centímetros cúbicos, y 2 litros de mercurio serían 2000 centímetros cúbicos. Así tenemos que estar. Dice, ¿cuál es la presión hidrostática? Presión hidrostática se le llama a la presión que ejercen los líquidos, si hubiesen varios, sobre un punto, sobre una superficie, pero sin contar la presión atmosférica. Si contamos la atmosférica, es la presión total. Dice, en el fondo del recipiente, quiero hallar la presión aquí, en el fondo. Cuando tenemos varios líquidos, sabemos que la presión se calcula sumando la presión de cada uno de los líquidos y esa presión se calcularía así. A ver, la presión hidrostática, voy a poner pH para acordarme que es presión hidrostática. Aquí en el fondo, aquí en la base del recipiente sería la densidad del primer líquido, que sería el agua, multiplicado por la aceleración de la gravedad, por la altura de agua, la altura de la columna de agua que hay en el recipiente. Luego seguiría la densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad por la altura de mercurio que hay que calcular que hay en ese recipiente. Si fuera la presión total en el fondo, tendría que sumarle la presión atmosférica si es que está abierto. Si me piden solo la presión hidrostática, solo tengo que hacer esto. Para calcular la altura voy a utilizar esta expresión. Me voy a acordar, a ver, que el volumen de un cilindro, por ejemplo, si tuviera un cilindro de esta manera, es el área de la base por la altura. Eso es volumen. Entonces, el volumen es el área de la base por la altura. De ahí puedo despejar la altura. La altura sería volumen entre área. Aquí el volumen es 1000 y el área sería 150. Esto sale en centímetros. En el caso del mercurio, acá tengo 2000 centímetros cúbicos, el área es 150 centímetros cuadrados, así que aquí me queda 2000 entre 150 centímetros. Bueno, acá lo puedo simplificar y vamos a reemplazar. La presión hidrostática me quedaría así, la densidad del agua. Aquí tengo que tener en cuenta que la respuesta me la piden en pascales, por lo tanto todo tengo que ponerlo en sistema internacional. La densidad del agua sería 1000, la aceleración de la gravedad me la dan como dato 9,8 y la altura del agua, como esto está en centímetros, para pasar a metros lo divido entre 100. Por lo tanto, me quedaría 1 entre 15, la altura en metros. Ya está en sistema internacional. Acá sería 100 entre 15, yo pongo solamente 1 entre 15 porque de centímetros lo estoy pasando a metro. La densidad del mercurio es 13.600. Eso lo multiplico también por 9,8. Y la altura acá sería 200 entre 15 centímetros. Para pasarlo a metros, lo divido entre 100 y quedaría 2 entre 15. Y ahí operamos con tu calculadora
y esto debe salir 18.424 pascales. Esa sería la solución. En la pregunta número 5 nos dicen que sumergimos un cuerpo de 2,5 kilogramos, acá está el cuerpo de 2,5 kilogramos, sumergido en agua y comprobamos que tiene un peso aparente. Aquí hay que recordar que cuando un cuerpo está en el aire, a esto se llama peso real y le voy a poner así PR, peso real, pero cuando ese bloque, mira ya no estoy en el aire, lo sumerjo, lo que ahora va a marcar se va a llamar peso aparente. El problema dice que el peso aparente es 20 newton. Sabiendo que la gravedad es 9,8, bueno, que la aceleración y la densidad del agua es 1000, me piden determinar cuánto vale el empuje. Bueno, aquí lo primero que tengo que hacer es trabajar cuando está en el aire. Este cuerpo debe pesar así, acá debe ser el valor de su masa por la aceleración de gravedad. Multiplicamos 2,5 por 9,8. 2.5 por 9.8 justo te va a salir, mira, 24,5. Puedes verificar eso. El peso aquí sería 24,5. Entonces, cuando esté en el aire, aquí en el cable que lo sostiene va a haber una tensión. Esta tensión tiene que ser del mismo valor y esa tensión es lo que marca justamente el dinamómetro. Así que esto va a ser 24,5. Cuando el cuerpo está ahora totalmente sumergido, observa este detalle, aquí el peso sigue siendo 24,5, pero ahora va a haber una fuerza adicional que va a ser el empuje. Aquí va a haber un empuje adicional y en este cable va a haber una nueva tensión que le voy a poner T'. Esta tensión T' es justamente lo que marca el dinamómetro cuando está sumergido, lo que denominamos el peso aparente, y eso va a ser 20. ¿Cómo se deduce cuánto es el empuje? Pues como esto está ahí en equilibrio, está en reposo, igualamos nada más lo que va para arriba con lo que va para abajo y el empuje entonces te va a salir 4,5. Así que la primera proposición, el empuje, ¿cuánto vale? Si es 4,5, la proposición número 1 es verdadero. Y voy a aprovechar de anotar la siguiente propiedad. El empuje siempre será, acuérdate siempre, el peso real menos el peso aparente. Si quieres calcular el empuje, calcula el peso real fuera del agua o fuera de un líquido, calcula su peso aparente cuando está totalmente sumergido y esa diferencia me da el empuje. En este caso sale 4,5, eso es verdadero. En la pregunta número 2 me piden calcular el volumen y para calcular el volumen lo puedes hacer así. El empuje es la densidad del líquido en este caso. Acuérdate que el empuje es densidad del fluido, aquí estamos hablando de un líquido, multiplicado por la aceleración de la gravedad por el volumen desalojado. En este caso el volumen desalojado es el volumen del cuerpo, así que ese volumen justamente es el que me piden calcular. Bueno, aquí reemplazo sería 4,5, la densidad del líquido es 1000, la aceleración de la gravedad 9,8 y el volumen desalojado, ahí también lo puedes calcular, sale exactamente, ojo que ahí sale en metros cúbicos, esto es Newton, todo el sistema internacional, esto va a ser 4,5 dividido entre 9.800. Esto te va a salir 4,59 por si acaso, 4,59 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Esto sale metros cúbicos. La respuesta está en centímetros cúbicos. Aquí hay que recordar que un metro es 10 a la menos 2 centímetros al elevado al cuadrado. Pero un metro es 10 al cuadrado, 100 centímetros. Al elevado al cubo te sale 10 a la 6. Te sale a 10 a la 6.
y 10 a la 6 por 10 a la menos 4 sale 10 al cuadrado y por lo tanto el volumen desalojado por esa razón es 459 centímetros cúbicos. Cuidado con ese detalle. Para hallar la densidad, aquí la respuesta entonces también sería verdadero, esa respuesta. Y la tercera es, me piden calcular la densidad. Bueno, para hallar la densidad, esto se puede hacer ya bastante fácil. Podrías usar densidad, la masa que ya conoce que es 2,5 entre el volumen y obviamente de ahí te va a salir la densidad. Pero voy a aprovechar de calcularlo de otra manera, de una forma que suele ser muy útil en algunos exámenes, porque a veces justamente no tengo que calcular el volumen o de repente no es eso lo que necesito y se puede llegar a la densidad del cuerpo directamente así. Mira, podemos aplicar esto. El peso real es el peso cuando esté en el aire, el peso va a ser igual a mg, masa por aceleración de gravedad, y la masa es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo multiplicado por la aceleración de la gravedad. Recuerda que densidad por volumen es la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad me da su peso. Este sería el volumen del cuerpo. Y el empuje es la densidad del líquido por el volumen desalojado multiplicado por la aceleración de la gravedad. Una forma bastante interesante de hallar aquí es dividir miembro a miembro, porque al dividir G se va, volumen del cuerpo y volumen desalojado son iguales, todo el volumen que se desaloja es el volumen del cuerpo, y tienes el peso real del cuerpo que es 24,5, el empuje que es 4,5, aquí lo divides, pasas la densidad de líquido 1000 y te sale efectivamente la densidad del cuerpo 5444. Efectivamente ese es otro camino para hacerlo y recuerda que si tienes este tipo de problemas que también ha venido mucho en exámenes, lo puedes así hacer directamente. Bien, ahí terminamos. Sí, esa es la última pregunta y entonces conmigo será hasta el próximo vídeo. Gracias, nos vemos.